Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paul Basnac, soy profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Católica del Maule. Mi línea de investigación se enfoca en lo que son sistemas de transporte, en particular el diseño y la operación de transporte público. A raíz de esto, hace poco en una clase, un estudiante me hizo una pregunta. Me preguntó si Talca podría tener una línea de metro y me pareció sumamente interesante explicar por qué a corto y a mediano plazo no es la opción más conveniente para el transporte en esta ciudad. Para esto vamos a enfocarnos en la pizarra. Tenemos que conocer cómo se dividen los costos de un sistema de transporte público. Básicamente hay tres componentes principales, de las cuales nos vamos a enfocar en las primeras dos, que son los costos de construcción y operación, por un lado, y por otro lado los costos asumidos por los usuarios, que estos se relacionan principalmente con su tiempo de viaje más que con la tarifa que estos pagan. ¿Por qué? Porque la tarifa que los usuarios pagan es un ingreso que cobran los operadores. Entonces, dando vuelta a la pizarra, si nosotros comparamos tres opciones de transporte público, como son el bus, el BRT, que son buses que transitan por pistas especiales, las cuales les permiten una mayor velocidad de circulación, pero claramente tienen un costo asociado a la infraestructura. Y por otro lado, una línea de metro, lo que vemos enfocándonos en la curva verde, que representa el costo promedio por usuario de una línea de bus. A medida que aumenta la cantidad de viajes, vemos que este costo disminuye. ¿Y por qué? Imaginemos una línea simple operada por un solo bus. Esa línea simple tiene un costo fijo, dado por la adquisición o el arriendo de este micro, y el tiempo de viaje de los usuarios claramente va a ser un costo para cada uno de ellos. Pero a medida que aumentamos la cantidad de pasajeros transportados por esa micro, hay una componente de costo fijo. Por lo tanto, al dividir entre todos los usuarios, ese costo disminuye a medida que aumenta la cantidad de viajes. Ahora, si nos comparamos con la segunda opción, que es el BRT tiene un costo de infraestructura inicial que puede oscilar para una línea completa de BRT con infraestructura de alto estándar entre 5 y 15 millones de dólares por kilómetro, con lo cual, cuando tenemos pocos viajes, claramente es una opción más costosa. Ahora bien, a medida que aumenta la cantidad de viajes, como el BRT permite viajes más rápidos que los buses convencionales, llega un punto en que podemos determinar una demanda a partir de la cual es más económico operar una línea con BRT que con buses convencionales. Si hacemos el mismo ejercicio, el metro es claramente más costoso en términos de infraestructura. Una línea en Santiago está costando alrededor de 100 millones de dólares por kilómetro, pero al ser una opción más rápida todavía que el BRT, existe un cierto umbral de viajes que va a depender de las condiciones de la línea, a partir de la cual es conveniente contar con una línea de metro. Este punto depende de diversas condiciones, como qué tanto valora el ahorro de tiempo de viaje de los usuarios, el costo de infraestructura de bus, BRT y metro y la distancia de viaje, pero aproximadamente hablamos del orden de 100.000 o más viajes al día para que se justifique el metro desde el punto de vista económico. Ahora bien, déjenme explicarles por qué una ciudad como Talca, de aproximadamente 300.000 habitantes en su área metropolitana y una forma urbana que es más bien distribuida en dos dimensiones, es una forma compacta y no lineal, difícilmente puede alcanzar este total de viajes. Si nosotros pensamos que un viaje es un trayecto, por ejemplo, de la casa al trabajo, de la casa a la universidad, cada persona aproximadamente realiza entre 2 y 3 viajes por día. Entonces, para una ciudad como Talca, aproximadamente se realizan 600.000 viajes por día en total, en toda la ciudad, considerando no solamente el transporte público, sino también modos privados como el auto y la caminata. Ahora bien, una línea de metro aproximadamente puede captar demanda en una franja alrededor de el trazado de la línea, que puede tener unos 500 metros aproximadamente para cada lado, en dirección perpendicular al corredor del metro. Como Talca es una ciudad de forma compacta, no lineal, esto tiene dos inconvenientes en relación con una ciudad lineal.
En primer lugar, las distancias de viaje son menores, con lo cual los ahorros de tiempo de viaje también son más bajos, lo cual hace más difícil justificar una línea de metro. Y en segundo lugar, y muy importante, por su forma compacta, ningún corredor que uno pueda disponer sobre la ciudad y que tenga un trazado más o menos directo, será capaz de tener la superficie necesaria como para absorber esa cantidad de viajes requerida. Nosotros podríamos comparar a Talca con una ciudad de forma lineal y una población aproximadamente igual como puede ser Antofagasta. Esto lo tendríamos que girar para representar el sur y el norte de la ciudad. Y en este caso, como las distancias de viaje son mucho más largas y un corredor por la misma forma de la ciudad es capaz de absorber demanda de una porción mucho mayor de la ciudad, de una superficie mucho más grande, en ese caso sí podría ser factible tener un transporte masivo de alta capacidad. En definitiva, hay ejemplos de ciudades en el mundo con la población de Talca, en particular ciudades ubicadas en Europa, en países de altos ingresos, que sí han tenido experiencias exitosas en implementar sistemas de metro. Ahora bien, con la población y la forma urbana de Talca, en estos momentos podríamos pensar en pasar de los buses convencionales a líneas de BRT, dada la cantidad de personas que utilizan el sistema de transporte público. Espero que se haya entendido bien. Muchas gracias y cualquier cosa me consultan.